Felices de encontrarnos una noche más con don José Ignacio de Arana, nuestro profesor de Historia en La Noche en Vela. Buenas noches, profesor, y bienvenido un año más a esta casa. Hola, muy buenas noches y feliz año, aunque ya estemos metidos en el año, feliz año a todos los oyentes. Profesor, esta noche hablamos de las guerras médicas. Las guerras médicas. ¿Tantos problemas tenéis entre vosotros los médicos? Perdón, que tenía que hacer el chiste. Es que sale espontáneo. Sale espontáneo. No, las guerras médicas, como todo el mundo sabe, se refieren a unas guerras que tuvieron los griegos contra los habitantes de una zona geográfica que se llama Media, que es pues Persia y todo el Asia Menor y toda esa zona, y de ahí viene el nombre de guerras médicas, ¿eh? Por los medos. Y son unas guerras que tuvieron una importancia fundamental, ocurrieron en el siglo V a.C., y son unas guerras fundamentales porque su resultado vino a definir lo que va a ser la diferencia entre Europa y Asia para siempre. Para siempre. Para siempre. Hasta ahora mismo esa diferencia entre Europa y Asia, que sigue existiendo, se define en aquel momento. Si el resultado de aquellas guerras médicas hubiera sido distinto, pues Europa, que miremos los mapas, siempre hay que mirar los mapas, mira que insisto yo, siempre hay que mirar los mapas. Europa, ¿qué es Europa? Pues Europa no es más que una pequeña península de Asia. ¿Una pequeña península de Asia? Somos una península de Asia, es decir, Asia es un inmenso continente que tiene una península, por ejemplo, la península indostánica, casi tan grande como Europa, que tiene la península arábiga, que tiene un montón de penínsulas, y una de las penínsulas, la península más occidental de Asia, es Europa, pero Europa geográficamente no es más que una península de Asia. Es decir, que nunca lo hubiese pensado yo así, ¿eh? Pues mírate un mapa y es que somos una península de Asia, nada más. Entonces, por la propia geografía, marcaría que tuviéramos una cultura, la misma cultura asiática o alguna de las culturas asiáticas, y sin embargo hemos sido siempre una cultura totalmente diferente. Claro. Y esa cultura diferente esa diferencia se marca en esos enfrentamientos entre los primitivos, digamos, europeos, que son los griegos, y los primitivos orientales que iban a intentar la conquista de Europa, que son en este caso los medos, los persas. O sea, que hicieron de barrera, ¿no? Sí, los griegos hicieron de barrera y marcaron la separación entre Europa y Asia, y hasta hoy seguimos igual, ¿no? ¿Y por qué este nombre de las guerras médicas? Por los medos, por los persas, que ocupaban toda la zona que se llama Media, que es una zona que iba desde Mesopotamia hasta la India. Pues entonces se llamaban las guerras de los griegos contra los medos, las guerras médicas, lo mismo que las guerras que tuvieron los romanos contra los fenicios, que se llamaban los ponis, se llamaban las guerras púnicas. Uh-huh. Siempre reciben el nombre de alguna de las partes, normalmente de la parte enemiga, de la parte que pierde, ¿no? ¿Y cómo era la persa de Darío? Pues era inmensa, llegaba desde Mesopotamia hasta la India, hasta Egipto. Era un imperio inmenso, uno de los imperios más grandes conocidos, que había ido asimilando otros imperios, los imperios babilónicos, imperio asirio, que habían sido predecesores suyos en la historia, y era un imperio enorme que de pronto pues llega al conquistar toda la zona de Asia Menor. Volvamos a los mapas, se encuentra enfrente a una peninsulita de la peninsulita, y esa peninsulita, la peninsulita balcánica, y al final, en el rabito de la peninsulita balcánica, está Grecia. De pronto se encuentran pues con una Grecia que sí, que tiene una cultura, pero que son una serie de ciudades que cada una se lleva fatal con la de al lado y tal, de tal modo que, por ejemplo, a Darío, cuando le hablan de Atenas, dice, ¿y quiénes son esos atenienses? Lo iba a aprender muy pronto y de forma muy dura. ¿Quiénes eran esos atenienses? Pero él ve una zona en la que puede continuar sus invasiones. No, seguir con la expansión de ese imperio. Claro, y eso es lo que va a intentar. Lo que pasa es que se va a encontrar con unos señores que son los griegos, nada menos que los griegos de aquella época, del siglo V antes de Cristo, que le van a plantar cara. Le van a plantar cara por 3 veces consecutivas a los persas, que son las 3 guerras médicas. La primera vez Darío decide ir directamente por los griegos a Grecia, no por los griegos a Grecia, ir directamente a esa Europa a conquistarla, y
manda un ejército inmenso de más de 10.000 soldados a tierra, a la zona continental de Grecia. Empieza a conquistar ciudades, las ciudades griegas, que como digo, unas se llevaban fatal con las otras, estaban todas desunidas en ese momento, pues van cayendo una detrás de otra, y la única que les va a plantar cara es una pequeña ciudad que es Atenas. En ese momento los verdaderamente fuertes en la península griega son los espartanos, pero los espartanos se peleaban con quien fuera en cualquier momento. En esos momentos están celebrando unas fiestas religiosas, y cuando Atenas le pide ayuda a Esparta, los espartanos le dicen, pues mira, no podemos. Porque estaban celebrando esas fiestas. Estamos celebrando unas fiestas que nos prohíben tener guerras durante 9 días. Durante 9 días. Entonces, bueno, pues dicen los atenienses, pues iremos nosotros solos. Qué casualidad también, ¿no? Qué casualidad también. Todas las demás ciudades han sido prácticamente destruidas, y entonces Atenas, con la única ayuda de una pequeña ciudad que se llama Platea, pues reúne un pequeño ejército de 1 por 10 prácticamente de los persas, y se va a plantar delante del ejército persa que ha desembarcado en las costas griegas. Ellos solos, por las bravas. Y lo van a hacer en un lugar que se llama Maratón. Maratón. Entonces llegan allí, y el ejército griego, el ejército ateniense, estaba formado por unos soldados, los hoplitas, que llevaban unas grandes armaduras con unas lanzas muy, muy largas, y los persas eran soldados que luchaban con unas espadas muy cortas, que siempre habían ganado todas las batallas, fundamentalmente por efecto masa, es decir, son 100.000. Claro. Entonces, a ver, ¿a quién se les va a poner delante? Pues se les pone delante a Atenas. Y Atenas lo que hace es no esperar más y atacar directamente a los persas. O sea, usar una nueva táctica. Una nueva táctica, que es atacarles directamente sin esperar a que se organicen los persas. Claro, porque ellos eran muchos menos, ¿no? Los atenienses. Eran muchos menos. Y con esas armas, con esas lanzas, atacan a la infantería, no dan tiempo a que la caballería de los persas les ataque por los flancos. Total, que consiguen asombrosamente una victoria tremenda. Los griegos ganan a los persas, siendo pues... No, se quedarían estupefactos los persas, los ¿no? persas están estupefactos, se quedaron que se marcharon. Los generales persas, al ver aquel desastre, cogen y se retiran corriendo. Atenas está aproximadamente a unos 40 kilómetros de la llanura esta de Maratón, y en Atenas están todos verdaderamente asustados. ¿Qué pasará? Dios mío, ¿qué estará pasando allí? ¿No? Están todos los atenienses, sobre todo los de la asamblea, que eran quienes gobernaban, porque la democracia nace en Grecia, la democracia es griega, es todo maravilloso, pero en Grecia había 6.000 que mandaban. 6.000 que mandaban los demás, y que votaban. Los demás no servían para nada. O sea que esto de la democracia tampoco era tanta democracia, ¿no? Por eso digo, que hay que saberlo todo. Entonces, muchos de esos 6.000 y del pueblo entero están reunidos en Grecia, en el Ágora, en las plazas de Atenas, esperando asustados, porque claro, dicen, si esa batalla se pierde, aquí llegan los persas y es que nos comen. Claro. Entonces, una vez vencida la batalla, los griegos encargan a un soldado que había sido corredor en los Juegos Panhelénicos, que era la única situación en la que se reunían las ciudades griegas, eran los Juegos Olímpicos, los Juegos Panhelénicos. Pues un soldado que se llamaba Filipides, otros textos dicen que se llamaba Eucis, pero bueno, la mayoría de los textos históricos hablan de Filipides, y le dicen, vete a Atenas y diles cómo ha salido esto. Y entonces Filipides, que acaba de combatir durante 2 días, ahora se tiene que ir corriendo. Se quita las armas y en pelota viva, así aparecen los retratos de esa época, se va corriendo hasta Atenas, desde Maratón. Llega a Atenas, entra en la ciudad, llega al Ágora, todos le ven llegar, y entonces llega y dice solo una palabra, Nike, que significa victoria. Bien. Y se cae muerto. Y de aquí el famoso Maratón. Dos cosas. Bien.
De aquí, la primera, Nike, victoria, en griego. Como hoy todo lo hacemos inglés, pues pronunciamos, en vez de Nike, Nike. Y Nike es una marca. ¿Qué me dice? Nike. Nike viene de Nike, Victoria. Claro, es la misma palabra, es escrito igual. Lo que aprendemos, ¿eh? Es igual, Nike, está escrito igual con K. Claro. Victoria. Claro, no le había pensado en ningún momento. Es una marca deportiva. No le había pensado universal, pero pronunciada en inglés, eso sí, Nike. Claro. Nike, Victoria. Nike. Bien, perfecto. Y segundo, el maratón. Aquella hazaña cuando, muchos siglos después, en 1896, el barón Pierre de Coubertin establece los Juegos Olímpicos de la era moderna, en homenaje a aquella carrera, pues establece una prueba deportiva que se va a llamar el maratón y que va a ser aproximadamente unos 40 kilómetros, más o menos la distancia que ve entre la llanura de Maratón y la ciudad de Atenas. Y así se corre y se hace la carrera más famosa de todos los Juegos Olímpicos, hasta que en 1908 se celebran los Juegos Olímpicos en Inglaterra. Entonces, como los ingleses son como son, pues como son. Yo tengo ante ellos un sentimiento absolutamente ambivalente. Les admiro profundamente y no les admiro también profundamente. Bueno, pues entonces en ese año, 1908, la carrera se celebra desde el castillo de Windsor hasta el estadio olímpico que está en Londres, y entonces la reina inglesa, para eso la reina inglesa, claro, la reina Alejandra dice, por favor, que acabe delante de mi tribuna. Tenía que acabar la carrera delante de ella. Delante de mi tribuna. Y así se hace. Fue un capricho. Y la distancia entre Windsor y donde estaba la reina sentada son 42 kilómetros, 195 metros. O sea que esos 42 kilómetros, 145 metros 195 metros no son la distancia entre la llanura de Maratón y Atenas. Pues yo siempre he creído que parecida, más o menos, que eran unos 40 kilómetros. Entonces, en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, por la carrera son unos 40 kilómetros, 41, claro, hasta que llegan los Juegos Olímpicos de Londres y la reina Alejandra decide que la carrera termine delante de ella. Y como ha salido de Windsor y hay 42 kilómetros, 195 metros, desde entonces el maratón, en cualquier situación, en cualquier carrera de maratón que se hace en el mundo, son 42 kilómetros, 195 metros. Oye, qué ego tenía Alejandra, ¿no? Bueno, claro, para eso la emperatriz de la India, la reina de Inglaterra era pues una inglesa como debe ser.